Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Hoy tenemos con nosotros aquí a María Amor Verdasco Manzano, educadora social y una mujer muy devota de la Virgen. Como veis, el título muy sugerente y creo que va a estar muy interesante la charla. Sin más preámbulo, dejo a ella que empiece con la charla. ¿Vale? Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Se oye bien? ¿Sí? Pues genial. Que el Espíritu Santo me ilumine y allá vamos. Cuando empezaron las apariciones de Medjugorje, el vidente Iván tenía 16 años y era un adolescente muy tímido. Un tiempo después él le preguntó a la Virgen por qué él había elegido a él. Y ella le contestó que no elegía siempre a los mejores, sino que elegía a los que creía que iban a intentar hacer lo que ella les pedía. De esta breve conversación entre Iván y la Virgen, podemos deducir que la Virgen necesita encontrar a personas que estén dispuestas a intentar hacer lo que ella les pide. Os cuento esto porque pienso que todos los que estamos aquí tenemos en común que amamos a la Virgen. Decimos que ella es nuestra Madre del Cielo y nos ama. Y seguramente le pedimos ayuda cuando tenemos algún problema. Pero quizá no nos damos cuenta de que ella también nos necesita. Necesita nuestras oraciones. Necesita que seamos su voz para poder llegar a otros. Sé que nos parece imposible que alguien como nosotros, gente normal y corriente, pueda hacer algo para ayudar a la Virgen, pero debemos intentarlo. Cuando estuve en Medjugorje, hace algo más de un año, yo pensaba que la Virgen no podía pedirme que hablara en público, porque eso era imposible para mí, yo no podía hacer eso. Después comprendí que si la Virgen necesitaba que Medjugorje se diera a conocer, yo debería hacer lo que pudiera para ayudarla. Y hoy estoy aquí para decir que la Virgen lleva 44 años apareciéndose en Medjugorje y que ella viene para salvarnos, pero que necesita nuestra colaboración para poder hacerlo. Aunque sé que algunos de los que estáis aquí ya conocéis Medjugorje, voy a empezar por contar la historia de las apariciones, para quien no la conozca o la conozca poco. Luego hablaré de qué es lo que ella nos pide que hagamos y después me centraré en los 10 secretos. Medjugorje es un pequeño pueblo de Bosnia. El nombre significa entre montañas, porque el pueblo está situado en un valle al pie de 2 colinas. Uno es el monte Križevac, que significa el monte de la cruz, llamado así porque está coronado por una enorme cruz de hormigón. Y el otro es el monte Podbrodo, hoy conocido como colina de las apariciones, que es un monte más bajo. Cuando empezaron las apariciones estaba lleno de piedras puntiagudas y zarzas, y solo se subían a él algunos animales como cabras y ovejas. Cuando empezaron las apariciones, Medjugorje pertenecía a Yugoslavia, que era una dictadura comunista, y la población católica era muy minoritaria en el país, que era de mayoría musulmana y ortodoxa. La historia de las apariciones en Medjugorje comienza el 24 de junio de 1981, cuando algunos muchachos de la aldea dijeron haber visto a una hermosa joven de aspecto celestial con un bebé en brazos en la colina del monte Podbrodo. Cuando la mujer les hizo señas para que se acercaran, los chicos, asustados, se marcharon corriendo. Al día siguiente, algunos de los chicos volvieron al mismo lugar, a la misma hora del día anterior, pero esta vez acompañados por sus familiares, que estaban preocupados.
porque los chicos hablaban de aquella mujer como si fuese la Virgen María, la Gospa, como la llaman ellos en croata. Y las autoridades comunistas tenían prohibidas las manifestaciones religiosas fuera de la iglesia. Este segundo día no estaban presentes 2 de los chicos del primer día, y en cambio había otros 2 que no habían estado el día anterior. Y así quedó formado definitivamente el grupo de videntes. Eran 4 chicas y 2 chicos. Merjana, Viska, Marilla, Ivanka, Iván y Yakov. Los mayores tenían 16 años, una de las chicas 15, y el más pequeño, que era Yakov, tenía solo 10 años. Este segundo día vieron de nuevo a la mujer de aspecto celestial y cuando les hizo señas para que se acercaran, subieron a toda velocidad sobre las piedras y los arbustos espinosos sin hacerse ningún daño. Y desde entonces empezaron a verla y a hablar con ella diariamente. Ella les dijo que era la bienaventurada Virgen María y que había elegido ese lugar porque ahí había muchos creyentes. Y les dijo también que la paz debía reinar entre Dios y los hombres y entre todos los hombres, y que ella deseaba ser conocida aquí como la Reina de la Paz. Durante esta primera semana, la policía ya se llevó a los chicos a la comisaría en 2 ocasiones. Los interrogaron durante horas, los insultaron, los amenazaron y en una de las ocasiones se los llevaron después al hospital de Mostar. Allí los encerraron en una sala oscura y sin ventanas, que resultó ser la morgue, donde había varios cadáveres encima de las mesas. Y cuando los sacaron de allí, los encerraron en una sala llena de enfermos mentales. Sufriendo todas estas presiones desde el principio, si las apariciones no fueran verdad, los chicos no tenían ningún motivo para seguir insistiendo en que se les aparecía. Habría sido más fácil decir que ya había dejado de aparecerse. Ellos insistieron en que la veían, no solo ante la policía, sino también ante el párroco de Medjugorje, Fray Joso Sosko. Él no estaba en el pueblo los primeros días de las apariciones. Cuando regresó y se enteró de lo que estaba sucediendo, estuvo interrogando a los chicos. En principio no les creyó, pensó que serían, cosas de niños. Pero desde entonces les interrogaba con frecuencia y con el paso de los días empezó a pensar que podían estar diciendo la verdad, porque se mostraban dispuestos a ser encarcelados o incluso a morir antes que negar que veían a la Virgen. Un suceso importante de esta primera semana es que unos padres llevaron a su hijo de 3 años mudo y paralítico, con la esperanza de una curación. Los chicos le pidieron a la Virgen que curase al pequeño Daniel Setka. Y la Virgen dijo: si sus padres creen firmemente, él se curará. Esa misma noche, Daniel empezó a caminar y a hablar. Este fue el primer caso documentado de curación en Medjugorje. Y también se curó por estas fechas un anciano que estaba ciego. Tenía 85 años y se llamaba Joso Vasilji. Este hombre le había pedido a alguien que le llevara plantas del monte de las apariciones, las mezcló con agua, se lavó la cara con esta mezcla y recuperó la vista en el momento. Veamos ahora qué sucede tras la primera semana. Los chicos continuaron teniendo apariciones diariamente, pero además empezó a haber señales extraordinarias que todas las personas podían ver. Por ejemplo, un día se vieron letras de fuego aparecer en el cielo. Las letras formaban la palabra Mir, que significa paz,
en croata. Y en varias ocasiones se pudo ver cómo el sol se movía y lanzaba rayos de diferentes colores. En una ocasión, en la calle principal, había grupos de gente arrodillada mirando la cruz del monte Križevak, que se estaba moviendo. Es una cruz de cemento que mide más de 8 metros de altura y pesa varias toneladas, y estaba girando sobre su propio eje a gran velocidad. Todas estas señales, que se podían ver a kilómetros de distancia, hicieron que la noticia de las apariciones se difundiera aún más. Y las autoridades organizaron una reunión en la escuela con la gente del pueblo. Y les dijeron que si esos disparates no se detenían, los chicos serían expulsados del colegio y encerrados en una institución para enfermos mentales, y que los padres perderían su trabajo y su pasaporte. En esa reunión, un vecino del pueblo se atrevió a decir que la Virgen se estaba apareciendo y habló de las señales que todos habían visto. La consecuencia de este atrevimiento fue que al día siguiente fue arrestado y permaneció encerrado en la cárcel durante 2 meses. La situación se volvió extraordinariamente tensa. Durante un tiempo, los chicos fueron escondidos por diferentes casas del vecindario y por los campos y viñedos para que la policía no les encontrara. Las autoridades llegaron incluso a ofrecer grandes cantidades de dinero a los padres si conseguían que sus hijos negaran que veían a la Virgen. Y mientras tanto, el padre Yoso estaba cada vez más angustiado por el aumento de la tensión. Los comunistas le habían amenazado con la cárcel si no detenía las manifestaciones en su parroquia. Y él seguía sin decidir si creer que los chicos veían a la Virgen o no. Hasta que un día, estando encerrado él solo en la iglesia, pidiéndole a Dios que le guiara, oyó una voz que le decía: «Sal fuera y protege a los niños». Asombrado, corrió hacia las puertas de la iglesia y cuando las abrió, se encontró a los chicos que le dijeron: «La policía nos está persiguiendo». El padre Yoso les acogió y desde entonces se convirtió en su defensor. Y en una ocasión él mismo llegó a ver a la Virgen durante el rezo del rosario en la iglesia. El día 12 de agosto de 1981 quedó oficialmente prohibido subir al monte. Ese día el ejército se desplegó en Medjugorje como si se tratase de una guerra. Los helicópteros sobrevolaban el pueblo. Camiones llenos de soldados con perros patrullaban el monte y sus alrededores. Montaron controles de carretera en todos los accesos al pueblo. Y los interrogatorios a los videntes eran cada vez más largos e intensos. Un policía llegó a amenazar a Mirjana con una pistola para que negara que veía a la Virgen. Y ella le dijo que la veía y que estaba deseando morir por ella. En medio de toda esta situación, los chicos seguían teniendo sus apariciones donde podían, siempre a escondidas de los soldados y de la policía. La Virgen se adaptaba a las necesidades de los chicos. Con el cierre del monte, la gente se fue trasladando a la iglesia y se fue organizando el rezo del rosario, la adoración del Santísimo. En pocos días no había nadie en el pueblo que no llevara un rosario en la mano o colgado al cuello. Las autoridades ordenaron parar todo esto y como el párroco se negó, encerraron a los chicos en sus propias casas. Pero cada uno de los chicos recibía la aparición de la Virgen en su casa.
Luego los padres llevaban a la iglesia los mensajes que recibían y el sacerdote los leía en las homilías. Por este motivo, un día la policía se presentó en el pueblo hecha una furia, cerró la iglesia y arrestó al padre Josu, que sufrió tortura y prisión durante 18 meses. De los sucesos de los siguientes años puedo destacar que los videntes han sido sometidos a numerosas pruebas y las conclusiones siempre han sido las mismas y se pueden resumir en dos. La primera es que los videntes son personas perfectamente sanas psíquicamente. La segunda conclusión es que hasta donde la ciencia ha podido llegar, los videntes no mienten. En numerosos análisis ha quedado demostrado que durante los momentos de éxtasis en que ven a la Virgen, pierden todo contacto con el mundo exterior y no son sensibles a ningún estímulo externo, ni niveles de sonido muy superiores a los que el oído puede soportar, ni haces de luz proyectados sobre los ojos, ni estímulos con objetos fríos o calientes o agujas. También supongo que os interesará saber que la Virgen envía un mensaje para comunicar al mundo el día 25 de cada mes. Y ese mismo día los mensajes se pueden encontrar en internet traducidos al español. También os puedo contar que se calcula que han visitado Medjugorje unos 40 millones de peregrinos. Y además de muchísimas conversiones, se han documentado cientos de posibles milagros. Entre ellos el de una de las videntes, Visca, que después de aceptar la propuesta de la Virgen de sufrir por los pecadores, padeció un tumor en el cerebro. Y tras varios años con grandes dolores de cabeza, la Virgen predijo la fecha en que se curaría, y ese día los dolores cesaron y se comprobó que el tumor había desaparecido. También me parece importante señalar que precisamente el día del 10º aniversario de las apariciones empezó la guerra de Yugoslavia y unos meses después la guerra llegó a Bosnia. Pero aunque Medjugorje estaba rodeado por la guerra, parecía que estaba en una burbuja protectora. Lanzaban misiles y granadas de mortero al pueblo, pero explotaban en los campos. Y cuando los aviones intentaban bombardear Medjugorje, al acercarse lo único que veían los pilotos era una extraña niebla plateada que no les permitía orientarse. Y en más de 3 años de guerra, en Medjugorje no hubo ni una sola víctima. ¿Y para qué se aparece la Virgen en Medjugorje? ¿Cuál es su mensaje? La Virgen se aparece para avisar de que el mundo está en peligro porque se ha alejado de Dios. Ella ha dicho: mirad en torno vuestro, queridos hijos, y veréis cuán grande es el pecado que domina este mundo. El futuro está en una encrucijada porque el hombre moderno no quiere a Dios. Por ello, la humanidad se dirige hacia la perdición. Claro que ella también ha dado mensajes más esperanzadores cuando dice: Dios los ama y me envía a salvarlos y a salvar la tierra en la que viven. Lo que he empezado en Fátima lo continuaré, lo completaré en Medjugorje. Mi corazón triunfará. El núcleo del mensaje de la Virgen es el mismo, tanto en Fátima como en Medjugorje. Es la oración, la conversión y la paz, relacionadas entre ellas. Solo si hay oración, hay conversión.
y solo si hay oración y conversión habrá paz. Recordemos que las apariciones de Fátima empezaron cuando Europa estaba en plena Primera Guerra Mundial. En aquel momento el Papa Benedicto XV, que había fracasado en sus intentos diplomáticos, decidió pedir ayuda a la Virgen María y pidió que la invocación Reina de la Paz, ruega por nosotros, se añadiera a las letanías de la Virgen. No parece casualidad que ahora en Medjugorje la Virgen se haga llamar Reina de la Paz. Y este Papa, Benedicto XV, envió también una carta pastoral el 5 de mayo de 1917, solicitando que toda persona de fe pidiera la intercesión de la Virgen María. Y la Virgen se apareció en Fátima a los pocos días del envío de la carta del Papa, solo 8 días después. Y dijo en Fátima a los 3 videntes: rezad el rosario cada día para obtener la paz del mundo y el final de la guerra. También les dijo más tarde: la guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Repito, si no dejan de ofender a Dios, es decir, si no se convierten, si no cambian. Y efectivamente, la Primera Guerra Mundial terminó al año siguiente de ese mensaje, pero, como advirtió la Virgen, empezó otra guerra aún peor en 1939, que terminó en 1945, la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué nos dice la Virgen ahora? La Virgen en Medjugorje nos dice que la paz del mundo está siendo amenazada y que si queremos conservar la paz debemos convertirnos. Tenemos que poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida. La Virgen en Medjugorje ha dado muchos mensajes hablando de conversión. Ella ha dicho: queridos hijos, hoy os invito a la conversión. Este es el mensaje más importante que os he dado aquí. La única palabra que deseo decir al mundo es esta: conversión, conversión. Hacedlo saber a todos mis hijos. Pido solo conversión. Sufro mucho por los no creyentes. También ellos son mis hijos. No saben el terrible destino que les aguarda. Así que vemos que el mensaje de la Virgen es el mismo, tanto en Fátima como en Medjugorje. Es un mensaje llamando a la conversión. Juan Pablo II decía que Medjugorje es la continuación de Fátima, la realización de Fátima. La conexión entre Fátima y Medjugorje era evidente para Juan Pablo II. Él relacionaba el atentado sufrido por él el 13 de mayo de 1981, festividad de la Virgen de Fátima, con las apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje, que empezaron el mes siguiente. Y el mariólogo René Laurentin, que estudió las apariciones de Medjugorje desde el principio y durante muchos años hasta su fallecimiento, preguntado por ellas, afirmó que eran verdaderas. Y dijo también que el mensaje de María, como Reina de la Paz, es un mensaje de paz a un mundo de violencia que acumula los instrumentos para su autodestrucción. ¿Y qué es lo que la Virgen nos pide que hagamos? La Virgen en Medjugorje nos pide la práctica de 5 cosas que están al alcance de todos. Oración, Eucaristía, confesión, lectura de la Biblia y ayuno. Estas 5 cosas hoy son conocidas como las 5 piedras de Medjugorje,
queriendo decir que son las armas que tenemos para luchar contra nuestro Goliat, que es el demonio. Las explico un poco. La oración. Desde el principio de las apariciones, la Virgen recomienda casi diariamente la oración. Ella pide que la oración se haga con el corazón, es decir, que la oración sea una conversación con Dios, no una oración mecánica a toda prisa. Ella recomienda el rezo diario del rosario. Y ella ha dicho: buscad el tiempo para rezar y todo lo demás se hará. La Eucaristía. La Virgen dice que la Eucaristía no se ha de vivir como una obligación que hay que cumplir, sino como una fuente de gracias que provienen de Dios. Ella recomienda que, en la medida de nuestras posibilidades, además de acudir a misa el domingo, acudamos también los demás días. En una ocasión la Virgen les dijo a los chicos: si tenéis que elegir entre verme a mí o ir a la Santa Misa, elegid siempre la misa, porque durante la Santa Misa mi Hijo está con vosotros. Confesión. La Virgen recomienda la confesión frecuente, la confesión mensual. Ella dice que no hay nadie que no necesite confesarse una vez al mes. A Medjugorje se le conoce como el confesionario del mundo, porque allí es habitual ver colas de gente esperando para confesarse. La lectura de la Biblia. La Virgen dice que sin la lectura de la Biblia perdemos el contacto con Dios. Ella recomienda que coloquemos la Biblia en un lugar bien visible en nuestra casa para que siempre nos estimule a leerla y a orar. El ayuno. Cuando la Virgen pide ayunar, no está pidiendo pasar hambre, sino sustituir las 3 comidas habituales por solo pan y agua. Ella anima a ayunar a pan y agua a las personas que estén sanas 2 días a la semana, miércoles y viernes. Ella ha dicho: queridos hijos, os invito a rezar y ayunar por la paz del mundo. Con la oración y el ayuno se pueden detener las guerras y cambiar las leyes de la naturaleza. Además de estas 5 cosas, la Virgen también nos anima a ser sus apóstoles, a consagrarnos a su Inmaculado Corazón y a formar pequeños grupos de oración. Y llegó el momento de hablar de los 10 secretos. Al principio de las apariciones, la Virgen prometió a cada uno de los videntes que le comunicaría 10 secretos, es decir, una serie de acontecimientos futuros que deben mantener en secreto hasta unos días antes de que vayan a ocurrir. Hay 3 videntes que ya conocen los 10 secretos y la Virgen ya no se les aparece a diario, sino solo en algunas fechas especiales. Y los otros 3 videntes conocen 9 secretos y siguen teniendo apariciones diarias. Se deduce que cuando comunique el 10º secreto al último de los videntes, ella dejará de aparecerse y empezarán a anunciarse los secretos. Se sabe que los 2 primeros se refieren a un aviso y que el tercero será una señal permanente y visible en la colina de las apariciones. El resto de los secretos serán castigos, pero estarán condicionados a una sincera conversión a Dios. Es decir, no tienen por qué suceder necesariamente. Los secretos no se revelarán todos a la vez, sino de uno en uno. La vidente mediana, a petición de la Virgen, ha elegido a un sacerdote al que debe contarle lo que sucederá y dónde,
10 días antes de que suceda. Ellos permanecerán 7 días en oración y ayuno, y 3 días antes de que suceda, este sacerdote lo comunicará al mundo. El sacerdote elegido es el padre Petar Ljubicic, nacido en 1946. Tiene 79 años, así que no parece que puedan faltar muchos años para que empiecen a conocerse los secretos. Yo tengo la sensación de que hay una especie de consenso general para no hablar de los secretos, como si al no mencionarlos ya no fueran a suceder. Y hay quien dice que es imposible que la Virgen hable de castigos, pero lo cierto es que son muchísimas las apariciones en que la Virgen avisa de que habrá castigos si la humanidad no se arrepiente. En el caso de Medjugorje y también en el de Garabandal, la Virgen, al decirnos que los secretos los va a anunciar una persona durante su vida en la tierra, nos está dando una idea aproximada del comienzo de esos sucesos. ¿Cuándo podrían empezar a suceder los secretos? Pues yo no os puedo decir cuándo van a empezar a suceder, pero sí os puedo decir que la esperanza de vida de los hombres en Bosnia es de 74 años. Y el padre Petar, que tiene que anunciar los primeros secretos, ya tiene 79 años. Así que si él anunciara el primer secreto, por ejemplo, en 2028, y quiero recalcar que estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que vaya a ser así, estoy diciendo que si, por ejemplo, él anunciara el primer secreto en 2028, el segundo en 2029 y el tercero en 2030, para entonces él ya tendría 84 años, es decir, 10 años más de la esperanza de vida de los hombres en Bosnia. Pienso que con estos datos cada uno se puede formar su propia opinión sobre cuándo podrían empezar a suceder los secretos. ¿Podemos averiguar algo más sobre los secretos? Pues podemos examinar lo que dice la Virgen en otras apariciones, porque ella es siempre la misma, pero en cada aparición el contexto histórico es diferente. El objetivo que tiene la Virgen al aparecerse en un sitio puede ser diferente al objetivo que tiene al aparecerse en otro. Los mensajes de una aparición pueden complementarse con los mensajes de otras apariciones. Así que, examinando lo que dice en otras apariciones, a lo mejor podemos aprender algo. Vamos a examinar lo que dice la Virgen en Fátima y en Garabandal, porque ella relacionó Fátima con Garabandal y con Medjugorje. Se despidió en Fátima diciendo: hasta San Sebastián de España. Se supone que refiriéndose a San Sebastián de Garabandal, que es el nombre completo de este pueblo de Santander. Y dijo en Medjugorje que había venido para completar lo que empezó en Fátima. Veamos qué sabemos de estas apariciones. En Fátima, las apariciones suceden en 1917 y el contexto histórico es la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, que dio lugar a la constitución de la URSS y al inicio del comunismo con el ateísmo del Estado y la persecución a los creyentes. Y la Virgen dijo en Fátima: rezad el rosario cada día para obtener la paz del mundo y el final de la guerra. La guerra va a terminar, pero si no dejan de ofender a Dios, comenzará otra peor. Dios va a castigar al mundo por medio de la guerra, el hambre y persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirlo, voy a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Si se cumplen mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz.
Si no, extenderá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Varias naciones serán aniquiladas. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá y será concedido al mundo algún tiempo de paz. La consagración de Rusia debió hacerse en comunión con todos los obispos del mundo y mencionando expresamente a Rusia. Pero los papas no se atrevían a mencionar a Rusia porque temían que eso se interpretara como una condena al comunismo y no querían ofender a Moscú. Así que hubo una consagración del mundo en 1942, otra en 1964 y otra en 1984. Pero se consagraba al mundo, no se mencionaba expresamente a Rusia. Tampoco se difundió mucho la comunión reparadora de los primeros sábados. Y además, el tercer secreto de Fátima debería haberse dado a conocer como muy tarde, en 1960, y el Vaticano decidió no publicarlo. Lo publicó 40 años más tarde, el 26 de junio de 2000, y en esa fecha dijo también que la consagración de 1984 respondía a lo que había pedido la Virgen. En el tercer secreto de Fátima aparece una visión de un ángel con una espada de fuego que, señalando a la tierra, dice con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y hay también una visión de un obispo vestido de blanco, que los videntes tuvieron el presentimiento de que era el Santo Padre. Y vieron también a otros obispos, sacerdotes, religiosos y seglares subir una montaña empinada. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una ciudad medio en ruinas y caminaba con pesar, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de una cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de armas de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron los obispos, sacerdotes, religiosos y seglares. Y dos ángeles, cada uno con una jarra de cristal, recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas de los que se acercaban a Dios. Cuando el Vaticano publicó esta visión, en el año 2000, la interpretó como una referencia al atentado contra Juan Pablo II. Pero hay varios testigos, entre ellos la propia Sor Lucía, de que existen dos documentos referidos al tercer secreto de Fátima, uno sobre la visión y otro sobre la interpretación, es decir, unas palabras de la Virgen explicando cómo se debe interpretar esa visión. Y solo se ha dado a conocer la visión. Por otra parte, en la cuarta memoria escrita por Sor Lucía, aparece una frase en la que la Virgen dice: en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, etc. Los estudiosos se preguntan cómo es posible que las palabras de la Virgen terminen en un etcétera. Y piensan que es ahí donde la Virgen desarrolla la interpretación de la visión del tercer secreto. Por otra parte, si en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe, puede deducirse que en otras partes no. En realidad, aunque no se ha publicado la interpretación de la Virgen, hay varias personas que lo han leído, este texto, y han dicho que habla de una grave crisis de fe en la Iglesia y de un gran castigo para la humanidad. Sobre Garabandal, tengo que decir que las apariciones empiezan en 1961,
es decir, poco después de que el Vaticano decidiese no publicar el tercer secreto de Fátima en 1960. Parece como si la Virgen, al ver que no publican su mensaje, hubiera decidido aparecerse ella para comunicarlo personalmente. El contexto histórico de Garabandal es el de una Europa en la que ya se habían cumplido algunas de las profecías de Fátima, había sufrido la Segunda Guerra Mundial y Rusia estaba bajo el yugo del comunismo. Y es importante saber que las apariciones de Garabandal coinciden en el tiempo con el Concilio Vaticano II. Cuando la Virgen empieza a aparecerse en Garabandal, en 1961, se está preparando el concilio, que empieza en 1962 y termina en 1965. Y la Virgen se aparece en Garabandal hasta 1965, hasta solo unos días antes de la clausura del concilio. En Garabandal, la Virgen pidió a las niñas videntes que rezaran el rosario diariamente, como había hecho en Fátima, y en su primer mensaje dijo que hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, y que si no lo hacemos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos vendrá un castigo muy grande. Y en su último mensaje en Garabandal se quejó de que no se hubiese hecho caso al primer mensaje. Y dijo que si antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Y añadió que muchos sacerdotes, obispos y cardenales van camino de la perdición y arrastran tras de sí a muchas almas. Además de esto, lo más específico de Garabandal es el anuncio de un gran aviso, un gran milagro y un gran castigo si la humanidad no se corrige y si la humanidad no cambia su modo de vida. También anunció para después del castigo una gran era de paz. El gran aviso ha sido profetizado no solo en Garabandal, sino también por varios santos y místicos y en otras apariciones de la Virgen. Será un acontecimiento cósmico, como podría ser el choque de dos astros, y se verá una gran cruz blanca y luminosa en el cielo. Y simultáneamente una luz interior permitirá que cada habitante de la tierra vea sus pecados tal como Dios los ve. Por eso al gran aviso se le conoce también como iluminación de conciencia. Veremos todo lo que hemos hecho mal y lo que hemos dejado de hacer. Y será experimentado tanto por creyentes como por no creyentes y por personas de todas las religiones. La Virgen dijo que antes del aviso habría un sínodo en Roma y un doloroso desgarramiento de la Iglesia, algo como un cisma, y que el aviso vendría en medio de un gran caos mundial, de la vuelta del comunismo y de la persecución al Papa y a la Iglesia, y que el aviso sucedería cuando la situación estuviera en su peor momento. Se sabe que entre el aviso y el milagro transcurrirán menos de 12 meses. El milagro también ha sido profetizado en otras apariciones de la Virgen, y se sabe que sucederá entre los días 6 y 16 de los meses de marzo, abril o mayo, en un jueves coincidiendo con la fiesta de un santo mártir de la Eucaristía. Las fechas más próximas que coinciden son San Hermenegildo, que caerá en jueves el 13 de abril de 2028, y San Estanislao de Cracovia el 13 de abril de 2030. Se sabe también que el gran milagro coincidirá con un acontecimiento feliz para la Iglesia y que el Santo Padre verá el milagro desde donde quiera que esté. Esta expresión de la Virgen, las niñas videntes de Garabandal la interpretaron como que el Santo Padre estaría escondido a causa de la persecución del comunismo. Conchita, la vidente de Garabandal,
que tiene 76 años, debe anunciar el milagro 8 días antes de que suceda, para que la gente vaya a Garabandal. Los enfermos que asistan a él sanarán y los pecadores se convertirán. Y después del milagro quedará una señal permanente y visible en los pinos de Garabandal. Esta expresión de señal permanente y visible es exactamente la misma que se emplea para describir la señal en la colina de las apariciones en Medjugorje, lo que hace pensar que se está refiriendo al mismo suceso. En otras apariciones de la Virgen también dijo que verían el milagro. Probablemente el milagro se verá en todos los lugares en que ha habido apariciones de la Virgen. Y si después del milagro el mundo no se convierte, vendrá un castigo. Después de que la Virgen deja de aparecerse en Garabandal, quejándose de que no le han hecho caso, se aparece en muchos lugares, pero yo me voy a centrar en Medjugorje, donde se aparece, como os dije, en 1981. Sobre el contexto histórico, lo más significativo es que las apariciones suceden en un país comunista. Y podemos señalar como acontecimientos importantes de la primera década de las apariciones el atentado contra Juan Pablo II, el 13 de mayo de 1981, la caída del muro de Berlín en 1989, la guerra de los Balcanes en 1991 y el anuncio de la disolución de la Unión Soviética el 8 de diciembre de 1991, fiesta de la Inmaculada. Podríamos resumirlo diciendo que el suceso más importante de esta primera década es la desaparición del comunismo en Europa. Y sobre la situación política actual, el suceso más importante parece la guerra entre Rusia y Ucrania. Sobre la sociedad actual podemos decir que progresa rápidamente a nivel tecnológico y que está alejada de Dios. Los medios de comunicación arrastran a muchas personas al pecado y la mayor parte de la población occidental vive como si Dios no existiera. No tienen conciencia de pecado. Y a la vez que se produce la descristianización de Europa, se promueve su islamización. Y además la propia Iglesia Católica se encuentra muy dividida. En Medjugorje, la Virgen también recomendó el rezo diario del Rosario, como había hecho en Fátima y en Garabandal, pero lo más específico de Medjugorje es el anuncio de los 10 secretos y el hecho de que las apariciones continúen diariamente después de 44 años. Esto hace pensar que en Medjugorje la Virgen sí se ha sentido escuchada, ha sentido que le hacían caso, al menos la parroquia de Medjugorje y los numerosos peregrinos. En Medjugorje también hay una referencia al castigo y también hay un mensaje esperanzador cuando dice: lo que he empezado en Fátima lo completaré en Medjugorje. Mi corazón triunfará. Ahora os voy a mostrar una tabla comparativa con los datos de las 3 apariciones. Lo que está en letra cursiva es que son palabras literales de la Virgen, lo que no. Pienso que lo podréis ver todos, incluso atrás del todo, pero si alguien no lo puede ver, que no se preocupe, yo lo voy a ir leyendo todo en voz alta y comentando. Vemos Fátima 1917, Primera Guerra Mundial, Revolución Bolchevique. Garabandal 1961-1965, Concilio Vaticano II. Medjugorje 1981, actualidad, Yugoslavia comunista. Esto es el contexto. Las 3 coinciden en el rezo diario del Rosario.
en la petición del rezo diario del Rosario. Las tres coinciden en la elección que tenemos que hacer entre conversión o castigo. Tenemos que elegir. En Fátima dijo, si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. En Garabandal dijo, hay que hacer sacrificios y penitencia, si no, vendrá un castigo. Y en Medjugorje dijo, el castigo llegará si el mundo no se convierte. Vuelve a aparecer el tema del castigo cuando en Fátima dice, Dios va a castigar al mundo por medio de la guerra, el hambre, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. En Garabandal dijo, el mundo no ha cambiado, antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. O sea que el mundo no mejoraba nada, sino que empeoraba. Y os recuerdo que esto lo dijo hace 60 años en Garabandal, y me temo que el mundo ha seguido empeorando en estos 60 años. En Medjugorje dijo, con la oración y el ayuno se pueden detener las guerras y cambiar las leyes de la naturaleza. Así que aquí vemos que en Fátima dice Dios va a castigar. En Garabandal y Medjugorje no dice eso así, pero lo deja entrever. En Garabandal al decir que el mundo está cada vez peor, y en Medjugorje al decirnos qué es lo que tenemos que hacer para detener las guerras y las catástrofes naturales. Como diciendo, si no hacemos esto, es lo que va a venir. En Fátima pidió la consagración de Rusia y la comunión reparadora, y hubo una primera consagración del mundo en 1942. Durante las apariciones de Garabandal hubo una consagración en 1964, y desde que están las apariciones de Medjugorje hubo una consagración en 1984, que es la que parece que el Vaticano dio por válida, y una consagración en 2022 en que se mencionaba expresamente a Rusia y Ucrania con motivo de la guerra. Esta fue una consagración pedida por los obispos ucranianos para pedir el final de la guerra. Y menciono ahí el tema de la comunión reparadora, que me parece que sigue siendo un asunto pendiente, que sigue estando muy poco difundido. De hecho, la Virgen lo pidió en 1925 y parece que la Santa Sede no lo aprobó oficialmente hasta el año 2000. Y el caso es que es tan necesario como la consagración, porque la Virgen dice, si se atienden mis peticiones en plural, luego hacen falta las dos cosas. En las tres aparece de alguna manera el tema del comunismo. En Fátima alerta del comunismo, cuando dice Rusia extenderá errores promoviendo guerras y persecuciones. En Garabandal dice el comunismo volverá, invadirá y o perseguirá. Aquí quiero hacer notar que cuando la Virgen dice el comunismo volverá, en este momento el comunismo no se había ido. Esto era a principios de los años 60. Parece que no tenía sentido decir que el comunismo volverá si estaba ahí, no se había marchado. Luego esto, es imposible que lo inventaran las niñas videntes de Garabandal. Esto solo lo pudo decir la Virgen, que sabía que el comunismo se iría, pero volvería. En Medjugorje las apariciones suceden en la Yugoslavia comunista, y en la actualidad Rusia ya propaga guerras de nuevo desde que en 2022 invadió Ucrania. También coincide de alguna manera en las tres apariciones el tema de la crisis de la fe. En Fátima, cuando dice en Portugal se conservará el dogma de la fe, dejando entrever que en otros sitios no será así. Claro, aquí no tenemos el resto del texto porque no se ha publicado, pero quienes lo han leído confirman que habla de una crisis de fe en la Iglesia. En Garabandal dice, algunos sacerdotes van camino de la perdición y arrastran a muchas almas, o esto también es crisis de fe, y en la actualidad ya está sucediendo la descristianización de Europa. En Garabandal dice que antes del aviso habrá un sínodo en Roma. En la actualidad el sínodo de la sinodalidad terminó el año pasado, 2024, y en Garabandal dice que antes del aviso habrá un doloroso desgarramiento de la Iglesia, algo como un cisma, y en la actualidad ya estamos viendo una gran división en la Iglesia.
No estoy queriendo decir que la división que hay ahora mismo en la Iglesia sea esto que la Virgen menciona algo como un cisma, probablemente no lo es, pero sí podría ser que esta división esté sentando las bases para algo como un cisma en el futuro. En Fátima está la visión del Santo Padre asesinado, y en Garabandal habla de persecución a la Iglesia y al Papa, y en la actualidad ya hay mucha persecución a los creyentes en muchas partes del mundo. En estos momentos, de cada 7 cristianos en el mundo, uno sufre persecución por su fe. Todos los años mueren miles de cristianos por ser cristianos. Pero aún así, yo pienso que cuando la Virgen habla de persecución a la Iglesia y al Papa, no se está refiriendo a la persecución que tenemos ahora mismo, porque, por ejemplo, el Papa ahora no está siendo perseguido, y como además habla de vuelta del comunismo, pienso que se está refiriendo a una futura persecución a los cristianos en Europa por parte del comunismo. Vemos en Garabandal el gran aviso, el gran milagro, el gran castigo. El castigo coincide con el ángel que castiga al mundo en Fátima. El aviso y el milagro en Fátima no aparecían. Y luego vemos en Medjugorje los 10 secretos. Yo no sé si viendo esta tabla vosotros opináis lo mismo que yo. Yo veo un gran paralelismo entre las profecías de Garabandal y los secretos de Medjugorje. Pienso que el gran aviso profetizado en Garabandal será el segundo secreto de Medjugorje, el gran milagro será el tercer secreto, es decir, la señal en la colina de las apariciones, y el gran castigo el resto de los secretos de Medjugorje. Y después del castigo, que coincide en las 3 apariciones, las 3 coinciden también en un mensaje esperanzador. En Fátima, cuando dice que el Santo Padre consagrará a Rusia, que se convertirá, habrá paz, mi corazón triunfará. En Garabandal habla de una gran era de paz y conversión universal, y en Medjugorje dice, lo que empecé en Fátima lo completaré en Medjugorje, mi corazón triunfará. ¿Sobre cuál podía ser el objetivo de las apariciones? El objetivo de la Virgen en estas apariciones, parece que el objetivo en Fátima era pedir la consagración de Rusia y la comunión reparadora. El objetivo de Garabandal, anunciar el aviso, el milagro y el castigo. Y el objetivo en Medjugorje, anunciar los 10 secretos. Conclusiones. Para mí, comparar Fátima, Garabandal y Medjugorje ha sido como ir encajando las piezas de un puzzle. Ahora tengo una idea más amplia de lo que podría suceder y de cuándo podría suceder. Ahora pienso que el segundo secreto de Medjugorje va a servir para que se convierta muchísima gente, pero también nos va a asustar mucho a todos, aunque asustará más a los no creyentes. Y también pienso que antes de que suceda este segundo secreto, o sea, antes de que venga ningún castigo, solo en el segundo secreto, que es un aviso, por lo que dice la Virgen en Garabandal, el mundo ya estará muy mal. Entonces, bueno, conviene que esto lo sepamos. Sinisterismos que no sirven para nada y que no son propios de un creyente, pero está bien que lo tengamos en cuenta de cara a tomar decisiones y de cara a procurar que nos pille lo mejor preparados posible, tanto a nivel espiritual como material. Pienso que Fátima, Garabandal y Medjugorje coinciden en muchos puntos, se complementan en otros. Pienso que Garabandal es la continuación de Fátima y que Medjugorje es más que la continuación de Fátima. Porque la Virgen no dice lo que empecé en Fátima lo continuaré en Medjugorje. No dice continuaré, dice completaré. Yo entiendo que en Medjugorje se va a cumplir todo lo que quede por cumplir de lo que la Virgen profetizó en Fátima, más lo que profetizó en Garabandal y en todas sus apariciones, en todas. Pienso que Medjugorje es
el punto final de las apariciones de la Virgen. Probablemente por eso duran tanto. Pienso que todo lo que ha ido profetizando la Virgen se cumplirá cuando sucedan los acontecimientos que hoy conocemos como los 10 secretos. ¿Podemos hacer algo para evitar los castigos? Pues para eso os aparece la Virgen, para ver si hacemos algo y los evitamos. Y para eso los primeros secretos serán avisos, para que la gente se convierta. Yo comprendo que, viendo lo mal que está el mundo, podemos pensar, esto es imposible mejorarlo, esto no hay quien lo arregle. Pero bueno, no sabemos cuánta gente se convertirá con el gran aviso y con el gran milagro. Yo espero que miles de millones de personas. Tampoco sabemos como cuánto sería necesario que mejorara el mundo para poder evitar el castigo. Y por otra parte, si no podemos evitar los castigos totalmente, al menos podemos intentar suavizarlos. Algún vidente ha comentado que el castigo del 7º secreto ha sido muy atenuado gracias a las oraciones y ayunos de los fieles. Pues tenemos que intentar hacer lo que esté en nuestra mano y a partir de ahí confiar en Dios. Y me podéis decir, ¿y qué está en nuestras manos? Bueno, pues os hablé antes de las 5 piedras del Medjugorje, pero si tuviera que decir una sola cosa, pues yo diría que fundamentalmente rezar. Rezar mucho, rezar bien, rezar por la conversión, rezar por la paz y animar a otros a rezar. Os recuerdo la frase de la Virgen: buscad el tiempo para rezar y todo lo demás se hará. Y a lo mejor nos parece que rezar es poca cosa, no le damos importancia, pero la oración es imprescindible para salvarse. La oración, junto con el silencio, es necesaria para poder entender cuál es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Si rezamos con el corazón, como nos pide la Virgen, vamos a sentir una gran serenidad y una gran paz interior que podemos transmitir a los demás. La contagiaremos a los que tenemos cerca y ellos a su vez la podrán transmitir a otros. Y es así como, partiendo desde la oración, la paz se puede ir extendiendo por el mundo. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar por cambiar nosotros. Además, esta paz interior nos va a dar una gran felicidad y nos va a dar fortaleza para superar las dificultades, porque es una paz interior que no depende de ningún acontecimiento externo. Y además tenemos que rezar para ayudar a la Virgen, porque ella quiere salvarnos, pero no lo puede hacer sin nuestra colaboración porque tenemos libre albedrío. Alguien decía que en el cielo nos entran empujones. Entonces, cuando hablo de ayudar a la Virgen, no me estoy refiriendo a que vamos a hacerle un favor a ella, que ella no necesita nada para ella misma. Me estoy refiriendo a colaborar con ella en nuestra propia salvación y en la salvación del mundo. No sé si somos conscientes, pero estamos viviendo tiempos especiales. En el mundo se está librando una batalla. Me refiero a una batalla espiritual, naturalmente, no de las otras. Y todos estamos en uno de los dos ejércitos, en el de María o en el de Satanás. De hecho, cuando la Virgen dice mi corazón triunfará, se refiere a vencer en esta batalla contra Satanás. Cuando rezamos el rosario, estamos diciendo que somos del ejército de María, que nosotros estamos con ella. Decía San Pío X, dadme un ejército que rece el rosario y lograré con él conquistar el mundo. Pues ojalá todos nosotros deseemos estar en ese ejército. Y ahora, para finalizar,
Después de que os he dicho que el mundo está en peligro porque se ha alejado de Dios y que la Virgen necesita nuestra colaboración para poder salvarnos, vamos a ver lo que dice ella sobre esto con algunos de sus mensajes. He venido para decirle al mundo que Dios existe. No olvidéis que estáis de paso en esta tierra. El mundo se encuentra en un momento de prueba porque ha olvidado y abandonado a Dios. El mundo actual vive en medio de grandes tensiones y camina al borde de la catástrofe. Solo podrá salvarse si encuentra la paz, pero la paz solo la encontrará volviendo a Dios. La paz está en peligro, por lo tanto, hijitos, oren y sean portadores de paz en este mundo sin paz. Queridos hijos, cada uno es importante en mi plan de salvación. Queridos hijos, sin ustedes no puedo ayudar al mundo. Queridos hijos, no puedo ayudarlos si ustedes no viven los mandamientos de Dios, si no viven la Santa Misa, si no se apartan del pecado. A través de ustedes deseo renovar el mundo. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Es necesario que todos ustedes colaboren con su vida y con su ejemplo en la obra de la salvación. Sin ustedes, el Señor no puede realizar todo lo que Él planea. Dios les ha dado a cada uno una libre voluntad y ustedes disponen de ella. Queridos hijos, deseo que comprendan que Dios ha elegido a cada uno de ustedes como instrumento para su plan de salvación de la humanidad. Oren para que en la oración puedan comprender el plan de Dios para ustedes. Oren para entender los signos de los tiempos. Estos son tiempos especiales. Yo quiero que ustedes sean hijos de la luz y no de la oscuridad. Hoy los invito a librar el combate contra Satanás por medio de la oración. Vénzanlo con el rosario en la mano. Si ustedes oran, Satanás no podrá hacer nada contra ustedes. Que el rosario esté siempre en sus manos como signo para Satanás de que ustedes me pertenecen. Renueven la oración en sus familias, formen grupos de oración. Todos los que oran y son miembros de grupos de oración están abiertos a la voluntad de Dios y testimonian gozosamente el amor de Dios. Hijitos, no olviden que todos ustedes son importantes en este gran plan que Dios guía a través de Medjugorje. Dios desea convertir el mundo entero y llamarlo a la salvación y al camino hacia Él. Dios guía un gran plan de salvación en Medjugorje y lo hace a través de la presencia maternal de María, que nos dice: si supierais cuánto os amo, lloraríais de alegría. Muchas gracias.